Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado en psicología, Fernando John. Él es terapeuta, es Theta Healer, es constelador y muchas otras técnicas más que tiene para ayudarnos en el proceso de reconciliación con nuestra historia en una transformación, evolución y trascendencia como seres humanos. Hoy está con nosotros para hablar sobre el tema los roles que todos jugamos. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando desde sus casas o desde sus trabajos. Pues hoy queremos hacerles un programita donde queremos hablar de diferentes temas que nos van a ayudar a entender cómo nos conformamos, por qué somos como somos, qué nos ha marcado en nuestra vida y sobre todo, Carol, esperemos que nos dé tiempo y si no vamos a hacer hasta una segunda parte de este programa, es que ahondemos en todos aquellos aspectos de nuestra personalidad, aquellas subentidades, arquetipos, estereotipos o roles que asumimos, que para bien muchos hay, así como cuando nos sentimos fuertes, estamos con ganas de echarle para adelante en un proyecto, cuando ahí encarnizamos a lo que se llama el héroe, ¿verdad? O el guerrero o la amazona, pero también a veces nos quedamos estancados en roles negativos, perniciosos, como el pobrecito de mí, la mártir, la quejumbrosa, el cobarde, controlador, ¿sí? La controladora, el juez, ¿sí? La prostituta. Y todos esos personajes el que santo. creemos, el santo, el que pelea. Pero no es enmascarado que se hace santo. Y vamos a ver de que todos esos personajes que parecen imágenes acá de la lotería, ¿no? No solamente habitan en las películas, en los cuentos, en la literatura, en las series de cine, sino que nos vamos a dar cuenta que también nosotros nos podemos encarnizarlos y le podemos sacar provecho al utilizar toda esa imaginería, aplicándola con la psicología para ver incluso cuando yo tomo decisiones, qué personaje me está dominando, ¿sí? Cuando yo reacciono mal con mi familia, ¿qué personaje me domina ahí? ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué con mis amigos? ¿Qué personaje me domina? Pero ahí sí soy sonriente, dicharachero, compasivo, paciente y hasta, mira compadre, yo te presto más dinero. Pero en la casa somos distintos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de todo eso. Es cuando te dicen candil de la calle y oscuridad de su casa. Así es, sí. Esto, Fer, de los arquetipos es Carl Jung, el creador. Sí, así es. Carl Jung, a mí me encanta porque a pesar de que no tiene el título, él es de por sí para mí, es el padre de lo que es la psicología transpersonal. ¿Por qué? Porque de él tuvo una ruptura porque se le creía que iba a ser el sucesor de Sigmund Freud, pero viene él y toma su propia vertiente, viene él y por ejemplo, él estudiaba las bases filosóficas de la astrología, se metió mucho en leer los mandalas, el ver el I Ching, el analizar toda la cosmología de las antiguas culturas, y él empezó a analizar desde ahí, Carol, justamente eso, de que todas las culturas tenían ciertos conceptos o constructos mentales comunes entre sí, como por ejemplo, todas las culturas tienen la vivencia y la experiencia de, por ejemplo, la existencia de Dios, de la madre, la figura de la muerte, la figura del ladrón, la figura del rey, ¿sí? Y la figura del héroe, la figura del guerrero. Entonces, de la víctima. Entonces se dio cuenta de que todas esas simbologías están inmersas en un inconsciente colectivo que no nos damos cuenta, pero por eso cada película que vemos, ¿se acuerdan cuando vemos una película de adolescentes en una pandilla, por ejemplo? ¿Y qué creen que vemos ahí? Siempre está el alfa, el más alto, el que hace karate, el fornido, el guapo, o está el gordito que es medio lento, está la porrista sexy, está el nerdito con sus lentes grandotes, y así, si nos damos cuenta, ya hay como ciertos personajes que podemos identificar y que nosotros mismos nos identificamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaban
Y si ahorita hacen memoria de todos los catedráticos que tuvieron en el instituto, en el colegio, ¿se acuerdan que siempre había el viejo gruñón? O la señora que era toda suavecita y que nadie le hacía caso. O sea, y así siempre habían personajes en los maestros, siempre así habían personajes en las aulas, en cada aula que tuvimos, ¿se acuerdan? Siempre había uno que le hacían el bullying, ¿sí? Porque era el más chistoso, o el que hablaba raro, el que tenía tartamudez, o que tenía algo, pero el que siempre le caía las bromas de todo el mundo. Empecemos a analizar en nosotros cuáles son esos personajes que, por ejemplo, los podemos considerar e identificar a través de los apodos que nos ponían, de cómo nos sentíamos o de cómo actuábamos. Un arquetipo, decía Carl Jung, que como decíamos para mí es el creador de la psicología transpersonal, una psicología donde más allá de la persona, por eso es transpersonal, evoca e integra también lo que es la energía, la espiritualidad y una experiencia más allá acerca de solo el cuerpo y solo la mente y solo las emociones. Entonces viene Carl Jung y en cierta manera nos habla acerca de lo que los arquetipos son, ciertas figuras o conceptos básicos que están en todas las culturas. Y como ¿qué arquetipos podemos hablar? Está el arquetipo de la madre, por ejemplo, a nivel cristiano, a nivel católico, se toma como la Virgen María. Ella es la figura de la deidad con rostro femenino. Pero también lo vemos de que estaba, por ejemplo, la Kuan Yin en toda Asia, está Isis en la cultura egipcia, y así es el mismo rol de madre. Siempre está la figura femenina, ¿sí? En todas las culturas. Así como también está el guerrero en todas las culturas. Por ejemplo, si vemos en la Biblia quién era el rey guerrero, pues el rey David, ¿no? Si analizamos en las historias anglosajonas, pues es el rey Arturo de la Mesa Redonda. Vemos en la mitología griega, está Aquiles, ¿sí? Y así vemos que todo eso se repite. Vemos ahorita la iconografía norteamericana y vemos desde los Power Rangers, los Transformers, hasta Rambo, ¿sí? Y Harry Potter. Entonces siempre hay figuras así y esas nos marcan, nos ayudan a identificarnos. Y una cosa que si empezamos a utilizar los arquetipos para nuestro propio trabajo personal es que podemos empezar a acuñar personajes y al acuñar esos personajes nos van a ayudar, Carol, en primer lugar, a autoconocernos mejor, a saber cuándo esos personajes dominan ciertos momentos de nuestra vida o ciertos ambientes o contextos. Y sobre todo, lo que nos puede ayudar, todo esto, lo que vamos a hablar el día de hoy, es que esos personajes o esos arquetipos, como por ejemplo el sabio, la amazona, ¿sí? O el guerrero o el héroe, nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos, a ser fuertes, a ser adultos, a ser más consecuentes, en donde a veces somos indisciplinados, o somos violentos, o nos desbordamos en emociones, porque queremos replicar en sí esos personajes que podemos desarrollar internamente y que nos van a ayudar a estar mejor y a lograr nuestros propósitos. Y en cambio también nos vamos a ayudar a entender cuando sale los que hablamos contigo antes de entrar al programa, cuando sale el juez o la mujer controladora que incluso sin darse cuenta está destruyendo su relación, o el niño que es rebelde por sí, ¿verdad? Porque ya asumió ese papel de rebelde. El payaso también. El del payasito, de la bonita, del encantador, y así hay diferentes roles que a veces nos están dañando, y vamos a hablar incluso de lo que se llama la máscara, porque hay roles que sí son una máscara para esconder nuestro dolor y para esconder nuestra propia vulnerabilidad. Y lo que queremos hacer es llevar luz a esas áreas donde ponemos la máscara o tenemos esos roles negativos, podríamos decirlo así, y poner ahí, replicar las sensaciones del héroe o de la amazona. ¿Para qué? Es simplemente llevar fuerza a los lugares donde tenemos carencias, donde nos sentimos insuficientes o nos sentimos débiles. Fer, ¿cómo los arquetipos los adquiere uno? Una. Y dos, ¿tienen luz y sombra? Sí. ¿Cada uno de ellos? Por supuesto. Muy buena pregunta. ¿Cómo los adquirimos? Ahorita los vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque vamos a comentar acerca de cómo nos afecta el orden de nacer en una familia, porque no es lo mismo haber nacido, ser el hijo mayor,
a ser el hijo menor. Ser mujer o ser hombre. Y también el sexo. ¿Por qué? Porque desde ahí se va determinando cómo nos trata, por ejemplo, nuestra familia, y desde ahí todo eso nos va marcando para escoger ciertos roles. Por ejemplo, los hermanos mayores escogen roles de ser sobreprotectores. Los hermanos pequeños, ¿qué creen? Tienen roles más de los bohemios, porque como siempre le han facilitado las cosas, son los más relajados, tranquilos, positivos para el futuro. ¿Por qué? Porque les ha ido más fácil. O sea, es una mezcla en que te los adjudican y tú te los apropias. Así es. Okay. Es una mezcla bastante bonita. Es una mezcla bastante bonita. Okay. Pero para todo eso, vamos a iniciar por el inicio. Viene y se une un hombre y una mujer, no necesariamente Cuenta por la amor. Historia No necesariamente por amor, pero se juntan, engendran un hijo. Lo ideal sería que a los 9 meses viene y nazca el niño, que cumpla todo su periodo de formación. Pero viene ese niño y no necesariamente va a ser igual a todos sus hermanos, a pesar de que tengan papá y mamá juntos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esa mezcla en ese instante y a lo largo del desarrollo, todo ese caldo hormonal que la mamá pueda tener, va a marcar mucho las condiciones físicas que van a influenciar en la conducta de esa persona que van a ser. A eso le llamamos el temperamento. El temperamento es la dimensión biológica, instintiva, ¿sí?, de la personalidad. Es la estructura dominante de nuestro humor y nuestra motivación, y está determinada, como decíamos, por procesos genéticos y fisiológicos que van a incidir en nuestra conducta. Vamos a hacer en un futuro algún programa también acerca de los 4 temperamentos básicos, ¿sí? Y ¿cuáles son estos? Pues es el temperamento sanguíneo, hoy los vamos a mencionar nada más someramente, el temperamento colérico, el temperamento flemático y el temperamento melancólico. ¿Tú qué sos? Yo depende, dijo Pepito. Y a veces dijo la Sí, Rosa. depende, dijo Pepito, por mis roles, pero depende, ¿sí? Okay. Por ejemplo, el temperamento sanguíneo son las personas cálidas, comunicativas, extrovertidas, que expresan mucho lo que están sintiendo, ¿sí? Son aquellas personas que se ríen, que se divierten, van a tomar sus decisiones basadas en sus sentimientos más que en la reflexión. O sea, son personas impulsivas, ¿sí? Aquellos que son los dueños de la fiesta, el centro de atención, esos son sanguíneos, los que más bulla hacen, ¿sí? ¿Cuáles son los temperamentos coléricos? El temperamento colérico son aquellas personas que son eficientes y por ello son activos, proactivos, rápidos, prácticos, voluntariosos, autosuficientes y muy independientes. Qué bonito me describes. Tienden a ser muy decididos y firmes, ¿sí? Tienen muchos planes y metas, siempre se les están ocurriendo cosas. Y después de eso viene el temperamento flemático. El temperamento flemático son calmados, tranquilos, son más serios, son impasibles, o sea, no cualquier cosa los va a perturbar. Son personas altamente racionales, muy equilibrados, analíticos, y son las personas más fáciles de tratar, ¿sí? Por otro lado, ¿Son por introvertidos? último, ¿cómo? ¿Son introvertidos? Tienen predisposición a eso, ¿sí? Okay. Y el temperamento melancólico, que estos sí son los más introvertidos, ¿no? Son los más analíticos, abnegados, perfeccionistas, ¿sí? Muy emocionales y sensibles, ¿sí? Y normalmente a veces sí tienden hacia la depresión. Es propenso a la introversión, ¿sí? Estos son los más introvertidos, ajá. Y hay un predominio también de sentimientos en el caso de los melancólicos. Por ejemplo, Carolina, aquí se estaba riendo, pero sí, yo te calcularía que sos más sanguínea colérica. Sí, soy los dos primeros. Todo lo que dijiste de ambos lo tengo yo. Uh-huh. Las dos cosas las tengo yo, del sanguíneo y del colérico. Ajá. Del flemático y del melancólico. Ay, Dios mío, qué aburrido. Ay, Dios mío. Dios mío, qué aburrido. Qué aburrido. Qué aburrido. No, porque verdad. también conoces gente que también son así y que te complementan muy Claro, bien. con mi marido, por eso es que nos complementamos. Ahí estamos. O Sí. sea, no podemos decir que eres aburrido, Él sino y que... yo, como si fuera como yo, nos hubiéramos tirado del mocho, pues. Sí, va. Pero ahora vamos a empezar a jugar con lo que vamos a hablar acerca del día de hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa, Carol, cuando has conocido vos una persona que es también sanguínea colérica,
pero es actriz, canta, imita, y vos te quedas a veces Chilero. calladita. Bonito. ¿Por qué? Porque estás poniendo la atención a la otra que hace más ruido. Me gusta, pero me gusta. Pero te gusta. Me gusta porque puedo aprender de esa persona. Ajá. O te divierte y te la pasas bien. Amén de, sí. Ajá. Entonces mejor y que- porque si haces equipo con más Ajá. gente con tu temperamento, madres, eso es una fuerza que no te paran, Fer. Ujú. Entonces es muy constructiva, creo yo, si está en luz. Ujú. Hay de aquel que te agarra enojado porque también se te salen tus demonios. Así es. Hay mucha fuerza dentro. Ujú. Por ejemplo, tú ahorita lo decías cuando hay mucha luz, por ejemplo, y de oscuridad. ¿Qué pasa cuando un colérico que es eficiente, que es productivo, que es eficaz, que tiene mucho éxito en su empresa, por ejemplo, viene, pero también en su lado de oscuridad? ¿Cuál puede ser? Analiza. Impaciente, Intolerante, crítico, duro, capataz. severo, muy severo. Así es. Sí, es que es intolerante. Y en cambio también, Desesperado, quiere todo para rapidito. por ejemplo, y bien hecho. y en cambio en el temperamento melancólico, Ay. puede ser una persona que es un artista, que está conectado, que Claro. hace tremendas pinturas. Y ¿sí? se puede tardar y vive en paz todo eso despacio, esa Así paciencia. es, y está metido 2 semanas en su estudio y hay Sí. que darle ira de comer porque si no se va a morir de hambre. Sí. Pero también puede ser aquel tipo que está metido en las drogas, tirado y perdido, sí, está imbuido en su mundo, está perdido, sí, y está deprimido porque es melancólico, sí. Entonces, todo también tiene, como decíamos con Carol, su luz y su sombra. Pero eso es el temperamento. El temperamento es la naturaleza con la que usted nació. Dese cuenta que cuando, por ejemplo, analicen ustedes a sus hijos, ya se dieron cuenta que hay uno que no tuvieron que decirle nada, pero ese era el ordenado. Ese hacía las cosas a la primera, ese hacía sus tareas, no había que andarle revisando las cosas, ¿sí? En cambio tienen otro hijo que es tal vez más sonriente y le cuesta levantarse de la cama a las mañanas y que deja desordenado el closet y que hay que andarlo arriando, ¿sí? Y a todos usted los educó bien y los educó igual. ¿Pero qué estamos hablando acá? Estamos hablando de los temperamentos. O sea, respondemos a la misma enseñanza según nuestro temperamento. Así es, ¿sí? Pero el temperamento es lo que traemos ya de por sí, por naturaleza, y esa es nuestra esencia y como decíamos con Carol, hay cosas que eso sí podemos cambiarlo. Imagínate si yo, sanguínea colérica, y mi mamá hubiera sido flemática, melancólica, Rebelde vos contra ella. pero ella no hubiera podido hacer nunca nada conmigo. Depende, porque puede ser flemática y melancólica, pero podría ser asertiva y muy segura y te dice, mijita Firme. linda, hasta acá. O sea, grite lo que quiera y No te salte estoy hasta aquí, pero preguntando. aquí te callas. Ok. Sí, porque podría ser, o sea, no necesariamente al hablar de flemático y melancólico estamos hablando que sea débil, Ok. sino que simplemente su predisposición de actitud. Mi mamá era igual que yo, era sanguínea colérica. Sí. Entonces, el primer elemento que hay que tomar en cuenta por los roles que asumimos en nuestra vida es temperamento, ¿sí? Que es, como decíamos, nuestra esencia, nuestra naturalidad. Ahora, por otro lado, está lo que se llama el carácter, ¿sí? Ujú. A veces lo confundimos nosotros porque hemos hecho que la palabra carácter ahora sea muy común y lo confundimos con varias cosas, como por ejemplo, ay, ese tu carácter, ¿sí? O qué O mal sea, tu carácter modito, tenés. Tu modito, Sí, es el que feo. Pero lo que es el carácter nos habla, Carol, acerca de la experiencia que vive un ser humano donde convive con la disciplina, la escolaridad y el condicionamiento de principios sociales. Por ejemplo, la catequesis o tu estudio bíblico y cuando hacías educación física, ¿te acuerdas? Tenía uno que hacer la fila, tenía que hacer tales ejercicios, tenías que correr, seguir órdenes. Y ese es el carácter, es la templanza que vas asumiendo tú para contener tus impulsos y seguir órdenes. La disciplina, ¿qué otras dos cosas dijiste? La autoridad y el Ok, condicionamiento a principios sociales. ok. Todo esto, imaginémonos, la naturaleza y nuestra esencia natural con que nacemos, más el condicionamiento social. Por ejemplo, nuestra familia es nuestra primera escuela, ¿sí? Y todos los valores que vamos a asumir de ahí, todo eso nos va a empezar a condicionar hacia lo que es la personalidad, ¿sí? La personalidad de por sí ya, Carol, es
la sumatoria de nuestro temperamento y de nuestro carácter. Okay. La personalidad es una serie de características genéticas, físicas y sociales que va a configurar nuestros comportamientos y la manera de ser, ¿sí? Que nos va a diferenciar de las otras personas. Esto va a ser estable a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Ya son patrones de pensamientos y sentimientos y actitudes que ya están muy marcados en nosotros. Y llama la atención algo también, Carol. La etimología o el origen de la palabra personalidad, ¿sí? Viene de prosopón. Prosopón significa máscara. Y máscara, ¿sí? Personalidad viene de máscara. Máscara eran esas coberturas que usaban en el teatro griego para significar ese personaje. Y usaban máscaras porque tenían un sistema para que la voz se proyectara mucho más amplias en un aforo, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué es lo que es la personalidad, el temperamento y el carácter. El carácter nos puede ir cambiando. Por ejemplo, ustedes han llevado una vida desordenada, indisciplinada, y lo meten a un bootcamp, o lo meten a un ashram 15 días meditando, o lo meten a un lugar donde le van a poner una autoridad y una disciplina muy férrea. Yo, por ejemplo, estuve viendo un documental sobre las cárceles en Japón, y los tienen militarizados, y ahí nadie rompe una regla, y deberían de ser así todas las cárceles, amén de ¿no? que son más subordinados ellos. Así es, ya es como mucho su cultura. respeto a la autoridad. Pero estaba viendo los testimonios de un holandés y un francés que estaban presos en Japón, y les ayudó a dejar sus adicciones, les ayudó a conseguir trabajo, porque ahí no pueden estar descansando como vemos en la gran mayoría de cárceles. Todo el día ellos tienen que estar trabajando, todo absolutamente el día, ¿sí? O haciendo ejercicio. Entonces tú no ves ahí gorditos ni nada, sino que los tienen haciendo actividades también para la sociedad. Es que una mente ocupada tiene menos chance de andar perdida en otras cosas, Fer. Uh-huh. Me imagino que eso debe ser parte de... Así es. Ahora bien, nuestra personalidad nos va a identificar, ¿sí? Siempre sabemos que en un grupo de amigas, unos van a decir, aquella es la relajera, aquella es la consejera, esta es la tranquila. ¿Qué otros personajes se te ocurre así en un grupo de cuchubal que usualmente hay? La divertida, la seria y formal, la espiritual. La que te puedes abrir fácil con ella, o sea que es súper confiable. Uh-huh. La calladita, la que no participa. Es que hay de todo, Fer. Hay de todo, sí. ¿Verdad? Sí. Ahora bien, la mediche. En nuestra personalidad, también nosotros, por contextos, por ambientes, por situaciones, vamos a asumir ciertos roles. ¿Qué es un rol? Un rol básicamente es una función o un papel que vamos a asumir para poder adaptarnos a una situación. Por ejemplo, en una situación donde te ponen a ti de jefe y tú eres normalmente tranquila, llevadera, no te interesaban el asunto de liderazgo, pero si te pusieron en esa situación, tienes que asumir una nueva actitud, ser más directiva, ser más fuerte, ser más autoritaria para poder sacar adelante ese proyecto o esa meta que tienes ahí, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que tenemos que ver, analizar. ¿Cuántos roles nosotros asumimos en nuestra vida? Porque tú eres Carolina y ustedes, escúchenos ahora en su casa o en su auto, y ustedes no solamente son Carmencita o Lucía o Gisela, ustedes también son hijas, ustedes son madres, son esposas, son hermanas, son comadres, y ustedes también son maestras, enfermeras, ingenieras, abogadas, ¿sí? Administradoras. Amiga, tía, nieta. Y si se dan hermana. cuenta, hay una gran inmensidad de roles que podemos ir asumiendo, ¿sí? Ahora, cuando estábamos hablando del tema de los arquetipos, es de que hay ciertos arquetipos que vienen a empezar a invadir nuestra vida y que tienen ciertas características ya muy determinantes que nos pueden marcar y que nos pueden ir afectando. Por ejemplo, hablemos del gruñón. Hay personas, hombres o mujeres, que están siempre mal encarados, que están serios, que a veces puede ser una máscara, porque hay gente que esa es su máscara para que no me ataquen, no te me acerques. No te me acerques, para no sentirse vulnerables.
Hay personas que sí están amargadas porque tienen un pensamiento reverberante negativo, Carol, que están pensando todo en mal y están a la defensiva, ¿sí? Pero hay personas que simplemente no han manejado o no se han dado cuenta y simplemente han seguido una inercia y dicen, pues todos en mi familia eran gruñones y yo también lo soy. Eso es lo que queremos que le pongamos atención el día de hoy, de que a veces hemos asumido roles, hemos asumido arquetipos y no necesariamente tenemos que terminar así. Podemos irlo modificando, ¿sí? De eso se basa la travesía del héroe. Todos somos unos héroes en potencia, ¿sí? Hay unos que ya tiraron la toalla desde antes, ¿sí? Esos pobres, ¿verdad? Se volvieron los mártires o ¿cuál era? El mártir la víctima o la víctima, ¿no? Ya que dejamos de pelear. Hay otros que siguen en la brecha del camino de su héroe, siendo ahorita el guerrero. Están trabajando, están pagando su casa, están poniendo su negocio, están luchando por su matrimonio. Y hay otros que están en una situación a lo largo de su ciclo vital, donde ya se sienten como el anciano o el sabio, sin tomar en despectiva lo que es la edad, sino que se sienten tranquilos y satisfechos con su vida. Ya les tocó pelear, ya lograron su cuota de lo que tenían que lograr, ya cosecharon sus frutos y ahora están en una situación como lo que creemos que debería de ser un anciano, ¿no? Al finalizar su vida, donde es alguien lleno de experiencia, lleno de sabiduría, lleno de paz, de plenitud y satisfacción. Claro. ¿Sí? Ahora, hay varios tipos de roles. Hay varios roles que vienen y que lo que buscan es ser aceptados. Ahí, por ejemplo, vemos personas que son muy encantadoras. Esos, cuidado, porque aquí más allá de un arquetipo, también es una máscara. Ya, Carol, después vamos a leer. Sí, yo te digo cuándo. Cuando leas un texto acerca de lo que es la máscara, porque hay que diferenciar lo que es una máscara de un arquetipo. La máscara es cuando realmente y a propósito quiero esconder una parte de mi identidad para lograr la aceptación, el amor o el aplauso de otras personas, ¿sí? Parte de ser la máscara son aquellas personas que quieren agradar mucho, que quieren caer bien, que son más amables de los normales. Por ejemplo, son personas, yo le llamo, ¿sí? El encantador. Es aquella persona que te abre la puerta, te sienta, te trae el vaso de agua, te echa aire, te sopla y te dice lo mil y una veces que qué bonita estás, ¿sí? Y te dice tu nombre cada 5 segundos. Por otro lado, también hay una máscara que le gusta atraer y seducir, ¿sí? Por ejemplo, es la seductora. Son aquellas mujeres que vienen y se van a enfocar en sacar provecho de sus atributos físicos, ¿sí? Y pueden haber mujeres que ya nacen siendo muy lindas físicamente y se dieron cuenta desde pequeñas que llamaban la atención de lo masculino. Pues también hay mujeres que tal vez no son tan bonitas, pero se han vuelto adictas a la belleza y después de tantas fajas, pantalones colombianos, liposucciones y demás cirugías, pues son unas mujeres que uno las mira y pueden ser muy hermosas, ¿sí? Pero ¿qué creen? Debajo de todo eso es una máscara, a pesar de que sea un cuerpo, ¿no? Pero debajo de eso se esconde muchísima inseguridad, muchísimo miedo a ser abandonada, ¿sí? A estar sola. También aquellas personas como yo les digo, los que son, típicamente decimos en Guatemala, él es un pan de Dios, ¿verdad? La niña buena y el pan, un pan de Dios. Esos son personas sumamente nobles, buenas, pero que no pueden poner límites, que no son asertivas, que a veces se ponen de último y la gente incluso se puede aprovechar de ellos. Se confunden el bueno con el baboso, que no es lo mismo. No es lo mismo, pero a veces se llega a veces que cuando algo se va al máximo que puede llegar, cambia de nombre. El que es bueno y noble pasa a ser baboso, Fer. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, hay otros arquetipos y personajes que, como decíamos, así como el gruñón, sirven para protegernos. ¿Por qué? Porque en el fondo hay mucho miedo, ¿sí? Aquí estamos desde aquella persona que es la insensible, yo no demuestro mis afectos, yo no me expreso, yo no digo nada, ¿sí? Hasta aquella persona que incluso juega a ser violento, ¿sí? Hay personas, cuidado, porque usan la máscara de la violencia como medida para que no se acerquen.
Hay personas que no son violentos por naturaleza, sino que juegan a ser violentos, empiezan a gritar, empiezan a alegar, pero hay que tener cuidado, porque si usted le grita a un violento, pues va a ser peor. Pero ¿saben cuándo nos damos cuenta de que es una persona que está manipulando? Cuando usted viene, se le levanta, le rompe el juego y le grita también, y el otro se calla. Ya la estuvieron manipulando, señora. Hace mucho esta persona estaba jugando así para generar miedo en usted y que se quedara callada. ¿Sí? Hay otros arquetipos, Carol, que simplemente caemos en ellos por situaciones negativas, por condicionamiento de la familia, por maltrato, por una concatenación de eventos negativos, ¿sí? Que te han sucedido. Entonces ahí caemos a veces en los arquetipos de el recha, el pasivo, el perdedor, ¿sí? La cobarde, el temeroso, y caemos en otras situaciones para adaptarte, ¿sí? Como por ejemplo cuando es el celoso, la controladora y el juez. Por ejemplo, con Carol estábamos hablando, fuera de micrófonos, que ella tenía antes un arquetipo que le afectaba mucho, ¿sí? Que era la jueza. La juez. ¿Y la jueza cómo te afectaba a ti, Carol? ¿Qué pensamientos y sensaciones te hacía sentir la Ay, jueza? la idea de querer tener la razón siempre. El juez es el que sabe quién está bien y quién está mal, es el que condena, el que dice qué se hace. Como cuándo, pues, o sea, nada que ver. Pero estaba eso ahí. El arquetipo fuerte también que tenía Fel era el de la controladora. Y eso yo creía que si yo tenía el control, o sea, como si yo tenía el sartén por el mango, no me iba a quemar, porque la parte de metal que está caliente, para eso están los mangos, ¿va? Todo Para no está bien. quemarte. Si Yo lo tengo todo bajo todo control, todo está bien, y de alguna forma me sentía fuerte, y eso hacía, esa falsa creencia, me hacía pensar que entonces yo ya no iba a ser más lastimada. Entonces eso te vuelve más distante, duro, indiferente, y es que es una cosa porque se te mezcla con lo que tú de verdad sí sos. Porque yo soy buena, soy cariñosa, o sea, Sí. yo tengo un montón de cualidades, pero que si yo me daba mucho permiso a hacer eso, entonces se podía malinterpretar y entonces esta es buena y entonces el bueno para mí era sinónimo de baboso. Y eso no es cierto. Y se van a aprovechar de mí. Claro, te van a volver a lastimar, Carolina, no seas babosa. No seas buena, ser buena no es bueno, no seas babosa. Ajá. Entonces, porque eso es ser débil. El baboso es débil. El baboso no pone límites. El baboso le ponen toda la carga encima. El baboso le dicen qué es lo que tiene que hacer. No. Pero si en mi esencia está lo amazona, porque eso lo tengo, lo líder, que eso es desde chiquita. Yo fui desde niña chiquitía la defensora del débil. O sea, si alguien se quería abusar de alguien que por su apariencia física o por su carácter o algo se burlaban, yo inmediatamente entraba al rescate. O sea, Procuradora de los derechos humanos. no sé qué arquetipo es ese, pero yo me metía a decir, ¿qué te pasa? Y niñita, no creas tú que ya mujer adulta, niñita. Entonces, me imagino que todo eso estaba fundado en el miedo, Fer. Miedo a salir lastimada, miedo a ser débil, miedo a no trascender, miedo a que si los adultos no se estaban ocupando de mí, yo estaba a la deriva, ¿quién sí se iba a ocupar de mí? Y como yo no sabía, tenía que inventarme cómo ocuparme de mí. Eso me hizo súper creativa porque yo tenía que andarle encontrando solución a cada problema. Pero era muy arisca. Yo era muy arisca. Vayan analizando los que nos están escuchando, ¿quién puede tener fuerte en sus vidas el arquetipo del juez? ¿Y cómo es el juez, Carol? Ayudemos a la gente. Ay, mamá, ¿Es intolerante? Sí, mira cómo te lo ponen desde las caricaturas hasta en la vida. Es el arquetipo, ¿no? Sí, Un están viejito. con una toga, para empezar, gris o negra. O sea, es una toga oscura. Una cara de que son bravos. Severos. Y son buena gente, sí, y son severos. Pero con ese martito de madera que tienen en la mano, de pangán, pangán, cuando matan el martillo y dan la última palabra y no hay ley superior a la de ellos. Ujú. Da miedo. Tú decís, no, es que yo sentía pena ajena. Por Dios, yo sentía al ver a la juez diciendo cosas a otros personajes que tienen
autoridad, pero ella es máxima autoridad. Decía, Dios mío, yo con pena ajena, yo no quisiera estar en esos zapatos, por lo que le están haciendo sentir o lo están escuchando. Pero sí se ve como alguien justo. Yo tenía la herida de la injusticia muy, muy, muy marcada. Entonces yo necesitaba adquirir una personalidad justa. Y para mí un juez es justo. Un juez atiende las dos versiones, si son dos versiones, las que sean, se llena de toda la información, recaba, tiene pruebas, datos, y entonces, como es inteligente, porque también creo que un juez es alguien muy inteligente, puede tomar decisiones correctas con toda la información. Así como me veo yo. Pero ¿cuál es el lado negativo si tenés el juez involucrado? Puedes aprovecharte de tu poder, de la fuerza que tenés. Puedes decir, me cae mal, lo friego, pum, condenado. Y después que se averigüe si era o no inocente. Puedo ser muy inflexible. Pudiera ser. Yo más creo que es el abuso de poder. El querer tener la razón. Total. El estar constantemente juzgando, criticando el desempeño del otro. Por supuesto, sabes. Y el propio también. Claro, sabes que es lo que fulanito y menganita tendrían que hacer para que las cosas estuvieran bien. Ellos que ilusos, que no se saben ni dar cuenta. Por Dios, eso es una faceta del arquetipo de juez. Por supuesto que yo tenía eso. ¿Y cómo te sientes cuando te quitaste el disfraz del juez? Aliviada, libre, en paz, más en contacto con mi verdadero yo, me doy más permiso de ser yo y dejé automáticamente en libertad a los demás, porque eso que yo exijo para mí, no te metas, dame libertad, déjame en paz, no me controles, todo eso, ¿cómo es que lo pretendo si no soy capaz de darlo? Entonces dejé en libertad, o sea, solté, me deshago de cosas que no me sirven, porque no tiene ya ninguna utilidad. Más liviana, más feliz, más en paz, más respetuosa, más tolerante, más flexible. ¿Y sos más tú? Por supuesto, ese es el primero que te dije. Me doy más permiso a hacer lo que verdaderamente yo soy, a ser yo misma. Sí. Y eso es lo que quisiéramos todos, ¿no? El ver y el entender cuáles son nuestros personajes que más nos hacen daño y si los pudiéramos exorcizar. Porque a veces también somos verdugos, Fer. Porque ya no es quien te la hace, sino quien te la paga. Porque malaya que en juez se quedó la cosa, encima ya lo condenaste, ahora lastimalo, pues. O sea, torturalo, exigirle, que sufra, y eso era puro enojo. O sea, si todo eso se entreteje y está en puntos ciegos estratégicos dentro de nosotros, tomando todas las decisiones de nuestra vida, las cosas más importantes están siendo dirigidas por esa parte nuestra. Y todos lo tenemos. A mí me llama la atención, Carol, cuando estamos hablando de arquetipos y cómo cuando nos podemos darnos cuenta y transformar en un aspecto de nosotros que antes nos hacía daño, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, el conocer tantos casos de hombres, y no es por desdeñar a las mujeres, sino que todavía estamos en un, ¿cómo se puede decir? Un sistema machista, ¿sí? El patriarcado, donde la gran mayoría de hombres pues son los jefes. Y muchos hombres que he atendido y trabajado con ellos en clínica me cuentan, por ejemplo, que en sus trabajos, pues él es el más alegre, él es el centro de la fiesta, él es el que es buen compañero, a todo mundo le cae bien. En las descripciones en el desempeño y en el clima organizacional, todo el mundo dice que lo quiere, pero en la casa es otro. ¿Sí? Porque tal vez en la oficina se da permiso a ser él mismo y en la casa no. Choca. Pues no puede ser muchísimas razones, Carol, porque una cosa que sí es claro es de que la gran mayoría de hombres que pasan por esto, y puede ser que también haya mujeres que sean así, que lo que decíamos al principio, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Cuántas mujeres también son las organizadoras del cuchubal? Son la amiga que siempre está dispuesta a ayudar a las otras, ¿sí? Pero con sus hijos es una gran tirana. Y también, ¿sabes qué, Fer? Creo que en este hombre que es en una forma, en la casa y de otra forma, en el trabajo o con los amigos, es porque ahí no hay historia. Con tu familia tenés historia. Ajá. Para bien o para mal tenés una historia. Sí. Y eso te acerca o te aleja. Cuando no hay una historia, cuando estás partiendo de cero, con desconocidos, donde no hay vínculos. No te ata algo. Por supuesto.
hay más chance de ser tú, de mostrarte como tú realmente sos. Y te aman. Porque en realidad, cuanto más permiso nos damos a ser de nosotros mismos, más amables, no de amabilidad, sino de ser amados, más fácil es que nos amen. Uh-huh. Cuanto más permiso nos damos a ser nosotros mismos. Mientras que estoy con una máscara, es que yo creo que mi máscara se la tragaron. Fer, la máscara se ve, se percibe, se huele. No huele, apesta. Se echa de ver. Y entonces estamos relacionándonos como pura lucha libre, máscara contra máscara. A mí me llama una atención ahorita lo que sacaste a colación tú, de cómo se nota la máscara, ¿sí? Y tal vez a veces no es patente ni evidente para la persona que la tiene, pero para todos los demás sí. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y si alguien lo está haciendo, pues por favor no se sienta aludido ni se sienta mal, pero tal vez evalúelo, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que en redes sociales ponen absolutamente todo. ¿Qué estoy comiendo? ¿A dónde voy? ¿Qué película estoy? ¿Qué es eso? Máscaras. ¿Sí? El punto aquí es... La máscara es como que vida más bella la que quieres tengo. hacer más pública, la estás promocionando incluso y estás mostrando al mundo todo lo que estás haciendo. ¿Para qué? Analízalo tú. ¿Qué dirías ahí cuando ves que alguien quiere poner muchas cosas? ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le veo yo a eso? Soledad. Porque si tú sos mi amigo... Hay un vacío. Vamos y celebremos la vida juntos, Fer. Pero no tenemos que andarlo contando. Por supuesto que no. Uh-huh. Entonces riámonos, compartamos, dejemos un lado el teléfono un rato, vivamos nuestra amistad o nuestro parentesco o lo que sea que tengamos en común, si es una hora de trabajo, lo que sea, pero lo hacemos persona a persona. Ahí para mí eso es mucha soledad. Así es, cuando importa más la selfie que me voy a tomar en ese lugar, sí, que la experiencia que estamos conversando. Veme donde estoy, ve qué privilegiada, sí, qué linda yo y qué fortuna y todo lo que sí hago y sí tengo. Pero si usted lo hace, pues está bien, analícelo por qué lo hace, ¿sí? Pero también no es tan bueno venir y exponer toda su vida hacia el público. Ahora vamos a hablar de ciertos elementos que nos van marcando para predisponernos a asumir cierto tipo de roles o arquetipos. Uno de los elementos que más nos marcan es el carácter según nuestro orden de nacimiento en la jerarquía de hermanos. ¿Por qué? Porque la familia es diferente para cada hijo, Carol. Porque no es lo mismo si yo soy el primogénito y cuando nazco estoy en un ambiente con 2 adultos, y no es lo mismo cuando yo soy el más pequeño y hay 2 adultos y 3 hermanos mayores que yo, ¿sí? Las situaciones son totalmente distintas y las experiencias se sienten distintas porque, si nos damos cuenta, también nos tratan a nosotros de una forma diferente. Claro, si sos el hombre y sos el chiquito en un mundo de mujeres, si sos la niña después de un mundo de varones, si hay muchos años entre ese último hermano que tenías y naciste tú, si fue un embarazo altamente deseado y costó que quedaran embarazados tus papás y finalmente veniste al mundo, qué sé yo, si te traen porque tú sos el sostén de la familia. Yo qué sé, porque tú veniste en un momento donde estábamos a un pelito de divorciarnos y fuiste el que nos vino a unir, porque yo cuando te engendré, este es el que se va a quedar conmigo, mi Benjamín, que se va a quedar conmigo para el resto de la vida. Entonces, todas esas cosas, por supuesto que nos impactan. ¿Cómo no nos van a impactar? Y entonces, vamos a hablar ahorita acerca de los hijos mayores, los hijos medianos o los intermedios, los hijos únicos y los hijos menores. ¿Por qué? Porque, como decías tú, el orden en la cual uno nace dentro de la familia sí nos va a influenciar mucho lo que habíamos hablado antes, ¿sí? No en nuestro temperamento, pero sí en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque yo de hermano pequeño vengo y tengo a mis 3 hermanos que están arriba de mí, más mis 2 padres. En cambio, por ejemplo, es muy diferente la vivencia cuando yo soy hermano mayor y solo tengo a mis papás. Y ahí el hermano mayor, si nos empezamos a dar cuenta, ya tiene práctica de dar órdenes a otros más pequeños, o de cuidarlos, o de hacerse responsable de ellos. Entonces, desde ahí nos damos cuenta cómo cambia cada situación. Y lo que sucede también es que cada nuevo hijo va a necesitar crear su propia y particular identidad, ¿sí? Por eso nos damos cuenta que en cada familia siempre está
la social o el social, el que tiene 1000 amigos, el deportista o el intelectual, ¿sí? O la bonita, y siempre hay alguien que asume un papel. Lastimosamente también a veces es bastante común, siempre también a veces hay un oveja negra, ¿sí? Que no necesariamente a veces es la oveja negra, sino que es alguien que es totalmente diferente a la familia y que está marcando una revolución en los principios que se mantienen ahí, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los hijos mayores. Los hijos mayores son los que más atención tienen cuando ellos nacen. ¿Por qué? Porque es el primero. Es cierto de que a veces hay situaciones donde se tienen que casar apresuradamente por este embarazo que no esperaban, pero en la gran mayoría de los casos donde es muy esperado el hijo mayor, pues ustedes ven las fotos y los álbumes que tienen los hijos. Bueno, ahora ya no se imprimen, ¿no? La cantidad de archivos fotográficos que tienen los hijos mayores, muchísimo más que los chiquitos. Igual que el nieto mayor. El nieto mayor tiene varios álbumes de fotos. En cambio, el once... Con los hijos mayores todo es especial. En los padres hay una reacción de logro por el primer hijo, ¿sí? E incluso por eso van a poner muchísima atención en sus estudios, en su desempeño, en sus deportes. Los padres lo van a considerar también como un reflejo de ellos mismos, y por eso ese niño, y sobre todo los hijos mayores, tienen una gran presión, Carol, por un buen desempeño. Llama la atención que, por ejemplo, vi el dato por ahí de que los presidentes de Estados Unidos, en una gran proporción, eran hijos mayores o hijos únicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desde pequeños están muy orientados a lograr metas, a lograr objetivos, ¿sí? Son los más serios también, son los más tradicionalistas y se convierten en los guardianes de los principios establecidos por la familia, ¿sí? Cuando se mueren los padres, normalmente los hijos mayores son los que asumen el papel de los padres, las reuniones de las familias los fines de semana, el que dicta la ley o da dictamen sobre algún conflicto entre la familia, son los hermanos mayores. Los convierten a veces como padres, Carol, un poco intolerantes, un poco tradicionalistas, a veces muy exigentes y duros. También en las relaciones de familia son los que más les cuesta divorciarse si hay problemas serios en una relación, porque son tradicionalistas. Así también los hermanos mayores, como parejas, a veces pueden ser muy impacientes porque están acostumbrados a tener la razón y hacer lo que ellos dicen, ¿no? Pero estamos hablando de predisposiciones y no necesariamente de una receta, que así tiene que ser. Entonces, a los que son hijos mayores, o incluso hay personas, así como el caso de Carolina, de que no necesariamente son los hijos mayores, pero hay familias donde hay muchos hijos y se puede dividir a veces en camadas. Cuando hay a veces una diferencia de 2 o 3 años y empieza una nueva camada, el hijo mayor de esa camada se convierte en el hermano mayor de ese grupo y tiene características sobre todo mayor, predominantes de hermano mayor, ¿sí? De hermano mayor. Eso te pasó a ti. Sí, yo era la grande de los chiquitos. La grande de los chiquitos. Sí, éramos 4 grandes y 4 chiquitos. Yo quería ser la quinta, o sea, la chiquita de los grandes. Pero nunca me lo permitieron. A mí me llevaron a ser la grande de los chiquitos. Y eso era feo, porque tenía que ser responsable de mis hermanos, cosa que a mí no me gustaba. Yo estaba para que me cuidaran a mí, no para yo cuidar a otros. Me quitaba libertad. Los grandes tenían más libertad, tenían permiso y acceso a otras cosas más bonitas que los chiquitos. Como mis hermanos eran más chiquitos, entonces yo tenía que bajar al nivel de ellos en edad, para actividades, para permisos, para... Ay, eso sí lo sufrí, porque yo creo que yo nací como más grandecita. O sea, yo podría haber tenido 15 años cuando me casé, pero no tenía para efecto práctico 15 años. O sea, yo era más madura que eso. Entonces, fue un eterno contraste y sentimiento de inconformidad, porque me declararon en contra de mi voluntad la grande de los chiquitos. Y sucede algo con los grandes. Por ejemplo, en muchos casos en clínica he escuchado
de que se sienten que les robaron la infancia. A muchas personas les tocó vivir a veces con un padre alcohólico o padre ausente que se iba a trabajar al interior, ¿verdad? Durante la zafra, por ejemplo, y que mamá también tenía que trabajar. Entonces a los hermanos mayores y hermanas mayores les tocó cuidar a hermanos pequeños. Me ha tocado conocer muchas personas, Carol, que fue tan traumático esa situación de desvivirme por mis hermanos pequeños a tan tierna edad, que de grandes ya no quisieron tener hijos. Hay mucho, ¿sí?, de eso. He conocido varios casos así, y que me dicen conscientemente y tranquilamente, y mire, yo estoy feliz de que mi actual esposo tiene sus propios hijos del anterior matrimonio y ya no quiere más, y así estoy bien. No, fueron papás de sus hermanos. Pero también hay una situación, a pesar que incluso no quieran tener hijos, hermanos mayores también tienen una gran predisposición a siempre ser sobreprotectores, a siempre andar cuidando a los demás, andar resolviéndole las cosas a otros, ¿sí? Entonces hay que cuidarlos porque a veces les quitamos las tareas que les toca hacer a alguien. ¿Pero te das, ¿no?, cuenta por qué te vuelves controlador? ¿Por qué? Porque ahorita me cayó el 20, porque tenés que cuidar, y si no tenés bajo tu control las cosas como deben estar, se te sale y entonces pones en riesgo o te reclaman porque se lastimó tu hermana o porque tu hermano tal cosa, porque es tu responsabilidad. O sea, tienes adjudicado una responsabilidad que no te corresponde. Uh-huh. Y entonces tú dices, ok, entonces yo aquí tengo que ser la grande, la fuerte, la que dice que tenía sus beneficios también. Así ser es. La grande de mis hermanos. Yo domino y se hace lo que yo digo. Total. Pero sí jugábamos lo que yo decía. Y yo le decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer el personaje. Pues estábamos jugando. Yo era la Batichica, la Leti era la Gatúbela, Juan era Batman y Gerardo era Robin. Entonces, sí, estábamos mirando, nos divertíamos. Vamos a jugar de escuelita. Yo soy la maestra, ustedes son los alumnos. Vamos a jugar de casita. Yo soy la mamá, ustedes son los... O sea, tenía sus beneficios. Claro, mandona que tenía beneficios. Tenía que aprovecharme del beneficio, Fer. Aunque sea de algo. Pues sí. Pues sí. Ahora, por otro lado, están los hijos de en medio. Llama la atención algo, ¿por qué? Porque es difícil describirlos a los hijos de en medio. En primer lugar, es el que menos literatura e información hay, ¿sí? A veces parece ser que son como los rechas, porque hay muchísima información de los hijos mayores y de los hijos pequeños, pero lo que menos información es de los medianos. Y eso es porque ellos son una mezcla también así, ¿no?, de los hermanos menores y los hermanos mayores. Son niños que jamás van a tener la vivencia de tener a los padres exclusivamente para ellos, ¿sí? Y que cuando ellos nacieron también prontamente alguien vino a desplazarlos, como los chiquitos y consentidos, ¿sí? No tienen ni los derechos del mayor, ni gozan de los favores del pequeño, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Algo singular con los hermanos de en medio. A veces ellos corren el peligro de ser lo que se llama el hermano perdido. Es aquel niño que se aliena. Hay familias donde hay personalidades muy dominantes y muy fuertes, ¿sí? A veces el hijo mayor es el buen alumno, el buen deportista, es la estrella de la familia y los ojos de papá y mamá. Ahí está la nena también bonita, la de que tiene el pelo así, que es su piel clarita y hermosa y su naricita. Está el otro que ese dice que juega fut, ¿sí? Y está el chiquito que es un payaso que hace karate, que imita, que no sé qué. Ese que dice que juega fut. Pero malo. Aquel que pasa con el tercero, ¿sí? A veces es un don nadie. Es el que parece perdido, así se le llama, el hijo perdido. ¿Por qué? Porque no destaca en una familia que son muy dominantes y fuertes las personalidades de todos ellos. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese hijo perdido a veces? Es buscar algo, ¿sí? Una identidad que lo marque y que lo haga sobresalir frente a los demás. Parte, Fer, y por otra tiene altísima oportunidad de ser el mismo. Así es. Puede buscar lo que él quiera, ya están tomados ciertos. Y no tengo la exigencia de ser el bueno, el mejor y el líder, ¿sí? Hay una cuestión, ¿sabían que los hermanos mayores son los que más propensión tienen a ataques cardíacos? ¿Por qué? Y hay ser hipertensos porque ellos exigen mucho. Tomo mi rol de séptima hija, así, ¿sí? A partir de ahora. Por ejemplo, los hijos de en medio también tienen ciertos beneficios. Como están acostumbrados a lidiar con los grandes y con los pequeños, son los que mejor relaciones humanas tienen. Son los que tienen matrimonios más llevaderos,
¿sí? Porque están acostumbrados a negociar. También como padres son muy buenos, tienen esa armonía entre autoridad y poder ser también compañeros de juego de sus hijos. Ahora bien, vamos con los hijos menores. ¿Qué pasa con los hijos menores? Pues los hijos menores ya nacen en una época donde papá y mamá ya no se preocupan si el niño se está estornudando, si le dio chiflón, si está azul, casi. ¡Ay, qué malo! Dirían mis hijos, ya los agarraron cansados. Ya los agarraron cansados. Entonces con el chiquito ya se aflojaron la disciplina, ya no hay castigos tan fuertes, ya le damos permiso para todos lados y yo puedo decir amén. A mí sí, yo disfruté el hecho de ser el menor. ¿Por qué? Porque yo hasta donde sé, no me acuerdo de eso, pero yo sé, me cuentan mis hermanas, que por ejemplo a ellas, que son más grandes que yo, a las 12 tenían que llegar. ¿Sí? ¿Y tú ya tuviste libertad? Y yo ya tuve libertad y yo solo decía, ahí vengo. Pero amén, eras hombre. Eso también es cierto, sí. Pero también con mi hermano, que era mayor que yo, también había cierto límite de hora. ¿Sí? Pues sí, ya los agarraste cansados. Y ya los agarré cansados, yo ahí lo pude disfrutar, ¿no? Okay. Pero también uno se gana ahí la libertad. ¿Por qué? Porque yo también asumía mucho en esa época el rol del buen estudiante. Entonces yo me portaba bien, ganaba todas mis clases, llegaba puntual y si llegaba borracho, pues no se me notaba, ¿sí? Pero estaba bien. Sí, dice Pablo. Ahora, ¿qué pasa también con los hijos menores? ¿Sí? Viene este hijo menor y como de por sí es el más pequeño, es habitual y es normal que vengan los demás y lo traten de cuidar, se enfocan en sacar la ternura que a veces uno no expresa, así como hay gente que viene y se compra un chucho y con el chucho, ay, mi gordo precioso, y con la gente está gruñón. Hay gente que con los hermanos pequeños así son, ¿sí? Y vienen y enfocan toda su ternura que no pueden sacar en otro lado y lo sacan con el hermanito pequeño. ¿Y qué pasa ahí? Lo cuidan, lo sobreprotegen, le resuelven sus problemas. ¿Y qué pasa con los hermanos menores? Usualmente se acomodan y se lo disfrutan, ¿sí? En general, son los hermanos, no quiere decir que sea así siempre, pero en general son los hermanos que menos logros académicos y económicos logran en base a toda la jerarquía de hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron a irse tranquilos, ir a la fresh, ¿sí? En cambio, como decíamos, ¿quiénes son normalmente los CEO, los líderes, los presidentes? Los hermanos mayores. Pero hay una situación también muy buena con los hermanos menores. Como están acostumbrados a que me lo resuelven, a que todo de alguna forma mágica se va a resolver y me va a ir bien, son los más positivos, son los más optimistas, ¿sí? Y son los que se las pasan bien. Usualmente también a veces, como padres, a veces no son tan buenos. ¿Por qué? Porque como a él vio que lo educaron bien relajados, ellos también son bien relajados, ¿sí? Más parecen amigos de sus hijos y les cuesta ejercer autoridad con ellos. Entonces así vamos viendo cómo cuando nacemos en cierto orden, ya sea mayores, menores o hijos de en medio, cómo nos puede marcar nuestra personalidad, nuestro carácter, para ir asumiendo ciertos roles. Los pequeños, ¿qué arquetipos crees que asume a veces un niño pequeño, Carol? Indefenso, inseguro. Ah, de los arquetipos. Sí, ajá, también puedes tomarlo así. Depende de cómo le fue en la fiesta, si se sintió el inútil, o sea, que lo inutilizaron por tanto sobreprotegerlo. Así es, también hay eso. Pues que tú dijiste, el encantador, el payaso. El payasito, es bien usual, sí. También. Hay niños y bueno. Personas que se convierten también en el tirano, ¿sí? Ah, el déspota, claro. El déspota, típico, y si conocen algún caso, ustedes son de estos, pues claro, no lo tomen a mal. Pero a veces eso, cuando, sí. Yo he visto casos donde todas mujeres, y el quinto es un hombre o un sexto, el niño, porque todos son machistas, lo convierten a veces en medio tirano. ¿Por qué? Porque lo consienten, porque es el príncipe, porque él es el portador del apellido y la sangre, y todo el mundo lo atiende. Y entonces el niño se acostumbra a ser el pirurris. El pirurris. ¿Sí? El rey. Los hijos únicos. De esos déjame que hablemos al regresar.
Tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, sobre los roles a que todos jugamos. Hay contenido para compartir. Si usted desea el resumen que nos envía el licenciado Fernando Young, envíe por favor en mensaje de texto desde su celular la palabra contenido al 5025. También allí mismo al 5025 tiene dudas, comentarios en cuanto al tema. Háganoslo saber por ahí. Otra vía directa es Facebook. Encuéntrenos como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya de regreso con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, con el tema los roles a que todos jugamos. Ustedes se acaban de perder una conversación aquí en cabina con Juan Pablo y Judith sobre esto, porque dice Juan Pablo, ahora me queda claro cómo lo ha ido describiendo y los roles que tenemos como hermanos. Todo Juan Pablo como Judith son el hermano de en medio. Uh-huh. Entonces lo bonito, dice Juan Pablo, es, ahí vengo, ya regreso, Dios hijito, Dios vaya contigo, cuídate, que te diviertas. Mientras que al otro y a dónde... Al consentido. Claro. Cuando pediste permiso, a dónde vas, con quién vas, a qué hora vas a venir, etcétera. Ay, no, le digo yo, me encanta eso de lo de Juan Pablo, pero tú decís que hay un vacío ahí. Sí, también en cierta manera, porque hay unos hijos, porque todos los papás dirán, es que yo a mis hijos a todos los quiero, sí, pero es diferente, es diferente. ¿Por qué? Porque hay hijos con los cuales usted se identifica más, o por alguna razón usted proyecta ahí su ternura, su orgullo, o lo que sea. Autoenojo. Sí, entonces a veces hay hijos con las cuales ya hay una guerra casi que establecida, donde hay una tensión que se respira, y en cambio hay otros hijos que tal vez son hasta malagradecidos y, ay, mijo, aquí te estoy haciendo tus tortillas con frijoles y para que te las lleves de refacción, ¿sí? Pero siempre hay distinciones, pero desde ahí nos damos cuenta de cómo también ese trato de los hijos, de los padres a los hijos, nos puede marcar, porque hay unos hijos que tal vez los pueden consentir, y tú dices, Carol, qué rico que a mí, no es como al otro sí, que no le ponen atención, que me den libertad, pero se siente cómo es la diferencia del trato. No, tal vez como yo sentí que no me daban atención igual, pero eso sí con control. Uh-huh. Así que si no me van a dar atención, denme en libertad, pues porque va como para mí, de la mano. ¿No me atendés? No me controles. Uh-huh. ¿O no? Sí, pero también necesitamos cariñito. Sí, pero no se podía. Yo prefiero la libertad. Ahora, los hijos únicos, ¿sí? ¿Qué pasa con los hijos únicos? Ellos no tienen que compartir con ningún intruso la atención de sus padres, ¿sí? Pero también comúnmente como tienen toda la atención de los padres, porque cuando ya tienen claro que va a ser el hijo único, solo tienen esta oportunidad para demostrar que sí son buenos papás, ejercen una estricta disciplina en ellos. También puede ser una posición donde se les brinda más seguridad y satisfacción se pueda tener. Aquí, Carol, estábamos en una dicotomía sobre esto, porque por un lado yo le comentaba de que un hijo único tiene toda la atención de los papás, o sea, siempre va a estar ahí con él, y así como le decíamos, tiene la ventaja de que va a ser el único que se va a quedar con la herencia. Pero viene Carol también y me dice, ay, pero no, qué feo por la presión. Claro, está más solo que la una, le digo. Papás trabajan, ¿con quién se queda el niño? Con la muchacha y con el chucho. Con la abuelita, con el chucho. ¿Con quién se queda? Y con Netflix. Es un amigo. Es un amigo por ahí. Amigo, su íntimo amigo Netflix. No, entonces yo tal vez como vengo de una familia grande, numerosa, digo, no sé de dónde yo ser hija única o haber tenido solo un hijo o una hija. No le veo. Si se muere tu hijo, Dios santo, te quedas solo. Si se mueren tus papás o se enferman tus papás, decís sola. También. Todos los roles, la cantidad de hermanos que tengas, o incluso si sos hijo único, todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Sí. Ahora, los hijos únicos tienen ciertas características muy similares a los hermanos mayores. Son unas personas enfocadas hacia el éxito,
son perfeccionistas, son meticulosos, son líderes de por sí, sienten que se lo merecen todo. A nivel de pareja, cuidado, porque a veces los hijos únicos, como siempre están acostumbrados a que los papás le dieran todos los caprichos que ellos querían, pueden ser intolerantes, ¿sí? Les puede costar a la hora de negociar con su pareja o con otras personas. A nivel de arquetipos, los hijos únicos, cuidado, sobre todo en mamás que les ha costado tener hijos y a lo largo de varios tratamientos finalmente tienen al hermoso... ¿Sí? Wow, al niño no lo puede tocar ni el aire porque Dios guarde, ¿sí? Lo vamos a cubrir. Entonces, a esos niños, cuidado, se puede convertir en un futuro en el arquetipo del tirano. Una persona fría, insensible, egocéntrica, que solo le va a poner atención a sus intereses. Todo, claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, también hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque a veces hay hijos únicos y sobre todo si hay madres solteras que sin darnos cuenta viene el hijo y se convierte en el rol de consorte de mamá, ¿sí? Incluso o el papá de mamá. O también. Entonces cuidado con eso. ¿Por qué? Porque aquí viene el hijo y asume roles de la pareja de la mamá, de que está siempre pendiente de ella, y este hijo o hija, porque también puede ser una hija, ya no toma su propio papel en su vida, separándose del hogar, ya no consigue su propia pareja, ya no hace su núcleo familiar, ya no tiene hijos y se queda pegado a la mamá, ¿sí? Entonces cuidado también con eso, porque a veces uno diría, ay, qué bueno ese hijo que está ahí, pero se quedó a vivir con la mamá y no ha tenido novia. No cortan el cordón. Y no cortan el cordón, ¿sí? Y uno puede verlo esas como... relaciones simbióticas, ¿verdad? Sí, pero cuidado porque muchas mamás lo promueven también eso. Claro. ¿Cuántas de ¿Eres de mi pertenencia? ¿Como a dónde crees que vas? Yo todavía he escuchado, Carol, y tú no me vas a dejar mentir, y mucha gente que nos escucha también van a entender esto. Muchas mamás de ahorita que tendrán 60 años por lo menos, venían, ¿te acuerdas en aquella época que tenían a sus hijos menores y les inculcaban, sobre todo a las hijas menores, a de que ellas tenían que cuidar a sus papás cuando eran grandes? ¿Sí? Yo, por ejemplo, conozco varios casos así y me llama la atención en muchos casos también donde trabajo eso, pues ya no me preocupo de instarles a ver algo más, porque hay muchas que se quisieron quedar en el rol de consorte de sus padres y cuidarlos hasta que ellos mueran, pero ellas no hicieron su vida, ¿sí? Pero también es respetable esa decisión y ese destino, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los roles? ¿Cuáles son los arquetipos que deberíamos de ponerle atención si nosotros estamos imbuidos bajo sus efectos? Por ejemplo, me gustaría hablar mucho de la víctima. La víctima es el arquetipo del hombre o la mujer que está centrado en su impotencia, en su incapacidad, que siente que no puede, que hay pesimismo, que hay desgano, que no quiero hacer nada, y siento de que las fuerzas de la vida son superiores a mí, que no me puedo enfrentar ante la vida, que no puedo superar retos y que no hay nada que hacer, ¿sí? Hay una desesperanza en este sentido, y desde ahí, a raíz de lo que es... Eso es vivir desde tu energía infantil, Fer, cuando estás sintiéndote víctima. Si lo trabajamos si lo hablamos desde el análisis transaccional del niño desvalido, sí. Ahí entraría como el niño desvalido. No tengo fuerza, no tengo capacidad, necesito que me ayuden, yo no puedo solo. Esas serían las creencias del tema de la víctima. La víctima es un arquetipo, pero puede tomar varias corrientes, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el amargado. Yo le llamo al amargado o a la amargada, aquella persona que es víctima, pero que está centrada en el pesimismo, que para todo le ve lo feo, que siempre está de malas, que no puede ver nada bueno, ¿sí? Todos conocemos personas que son sumamente negativas, que estamos cerca de ellas y que creen, uno se siente cansado, siente que como que le succiona la energía, ¿sí? Y que cambia el ambiente. A esa gente típica que le llamamos los malas suertes, ¿no? Que parece que tuvieran una nube oscura encima de ellos. Y del mismo lado de la víctima como arquetipo está la vertiente de la persona que es mártir, ¿sí? Por ejemplo, el mártir, ¿qué significa? Es la persona que decide conscientemente hacerse cargo de otros
y del sufrimiento y responsabilidad de otras personas. Ese es el mártir. ¿Por qué? Porque con conciencia está optando a trabajar de más. Todos conocemos personas, historias de que viven gente en Estados Unidos y que está trabajando allá y que manda todo el dinero para la gente de aquí de Guatemala. Yo conozco varios casos así, que son mártires. Conozco el caso de una persona que... Es que ellos lo tienen interpretado como ser buenos. Sí, eso es en base a la ideología. Porque soy bueno. A la idiosincrasia de la familia. Pero asumieron ahí un arquetipo, un rol. Pero, disculpa, pero yo creo que es bueno ayudar a los hermanos, pero ¿qué pasa cuando los hermanos, no quiero trabajar tanto? ¿Sí? Pero y el otro los va ayudando y les paga su casa. Yo conozco varios casos así, donde el hermano mayor, sobre todo, viene, y conozco un caso donde, pues gracias a Dios, hizo negocios e hizo mucho dinero, pero a pesar que tiene mucho dinero, no necesariamente, yo puedo ayudar con un hermano que tenga una deuda, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el otro tampoco trabaja? Le estoy quitando su responsabilidad. Y conozco casos así donde gente que viene y le paga las deudas, les compra casa y los toman como si fueran unos niños, pero mientras les sigamos resolviendo los mismos problemas, la otra persona no va a tocar fondo y no va a hacer algo para cambiar. Sí. Por otro lado están los pobrecitos de mí. Esos son aquellas personas que tienen el arquetipo de la víctima y que se sienten desvalidos, sin ganas, son personas sumamente pasivos. Yo incluso he conocido gente que están en el arquetipo el pobrecito de mí, que se andan quejando, pero que no tienen ganas de trabajar, ¿sí? Que si tú incluso le dices, mire, vaya a hablar con tal persona, ahí le van a dar trabajo, ¿será que me reciben la otra semana? Y están desempleados, pues, pero no sienten la fuerza y la motivación para ahorita mismo ir a buscar ese trabajo. En esos casos hay mucha indefensión, hay mucha pasividad y la necesidad de que alguien me ayude o me lo haga, ¿sí? Ahora, por otro lado, lo que es lo contrario a la víctima y que todos deberíamos de tomar en cuenta y asumir, a mí me encanta el tema del guerrero, o si quieren a nivel femenino es la amazona. Es el arquetipo que nos permite ser protagonistas de nuestra propia historia. Es el arquetipo que va a utilizar tanto la fuerza física, la voluntad, la disciplina, como el racionamiento para lograr nuestras metas. Como por ejemplo, usted viene y está viviendo una situación difícil en su hogar. Usted es, por ejemplo, segundo o hermano mayor de una serie de hijos y ve que en su familia hay maltrato familiar, hay abusos sexuales, hay alcoholismo, y usted siente y quiere salir de todo eso. Usted tiene la meta en el futuro, el sueño de crear una familia que se base en principios totalmente distintos, donde haya amor, donde haya cariño, donde haya estabilidad. ¿Y qué pasa? Si una mujer o un hombre a temprana edad viene y empieza a integrar y a enfocarse en desarrollar el guerrero no quiere decir que se va a volver marero, que se va a poner a pelear con la gente, que va a sacar el cuchillo, a sacarle el dinero a las pobres personas. Pues no, el guerrero significa aquella persona que a pesar que tiene miedo, se va a enfrentar a todos sus dragones y es la persona que más valiente va a ser porque se va a enfrentar al miedo. ¿Y qué va a hacer? Va a poner su disciplina, va a poner su esfuerzo, y esa persona, por ejemplo, viene y se va a meter a la Facultad de Derecho de la USAC y se va a meter a tutoriales de inglés ahí en internet y va a empezar a través de su esfuerzo y voluntad a ir avanzando. Después se va a graduar, después va a sacar un posgrado o maestría, después se va a casar, y esa persona, a través de haber utilizado la figura del guerrero, que significa a pesar de la dificultad voy a estar templado y me mantengo firme en mi situación, esa persona, si todos integramos un guerrero, vamos a lograr esas metas. El guerrero es el que nos permite mantenernos firmes a pesar de la dificultad, Tendremos a pesar del cansancio. Un poco de cada uno de estos arquetipos, Fer. Por supuesto. Incluso todos los podemos lograr. Marcados que otros. Sí, por nuestro temperamento. Hay personas que son coléricas sanguíneas que más fácilmente les va a salir el arquetipo del guerrero. En cambio, a una persona flemática, a una mujer melancólica, va a estar muy suavecita, va a estar en las nubes. Mejor sí, voy a ser la guerrera, pero tal vez el año entrante.
esa les va a costar un poquito más. El punto es eso, cuando tú te das cuenta cuáles son mis dificultades para entrar en este arquetipo, yo con muchas mujeres que han sido abusadas, mujeres que han sido dominadas en maltrato intrafamiliar, les tengo que trabajar mucho la figura de la amazona. ¿Para qué? Para empoderarse, para valorarse, para quererse y para ya no permitir que la sigan lastimando, ¿sí? Entonces ahí trabajamos mucho la figura de la guerrera, de la amazona. Ahora bien, ¿qué otros arquetipos tenemos que trabajar? Hay personas que tienen el arquetipo del controlador, ¿no? Como decías tú también, Carol, personas que son perfeccionistas, personas que siempre tienen que saber dónde están mis hijos y mi esposo, todo tiene que estar muy ordenado. Cuidado cuando todo este arquetipo nos llega a dominar. ¿Por qué? Porque vamos a perder nuestra paz, porque vamos a preferir que todo esté bonito y ordenado antes de ser felices, y la gente que está a mi alrededor la va a pasar mal, ¿sí? Van a estar tensos y ya no nos vamos a disfrutar nuestro momento de compartir, porque aquí está sucio, no te ensucies, te vas a manchar, sentate bien, ¿sí? No tenés ordenado tu cuarto. Entonces son personas que si tenemos ese arquetipo del controlador, nunca vamos a estar en paz. El controlador también es insomne, le cuesta dormir. ¿Por qué? Porque incluso aquí también son las personas que caen en lo que se llama ya rasgos o trastornos obsesivos compulsivos, porque tienen que controlar. Los obsesivos compulsivos muchas veces tienen la sensación de que tengo que cerrar todas las puertas, revisar los candados, las cerraduras, controlar que no haya nadie, las luces, si estoy utilizando la corriente eléctrica, y así siempre quiero tener todo bajo control. Pero también el problema es que nos volvemos controladores de nuestro actuar, de nuestro desempeño y también de la gente que nos rodea. Entonces podemos ser sumamente conflictivos, sumamente críticos, sumamente exigentes. Básicamente esos, Carol, son los que creo que deberíamos de ponerle atención a los arquetipos, que tenerles atención para que no nos afecten como la víctima y el controlador, pero que deberíamos todos más de conectarnos tanto con el guerrero como el sabio o el mago. En las mujeres está la figura de la sacerdotisa, aquella que se conecta con su propia profundidad y su espiritualidad, y puede tener contacto con esa sabiduría que la puede guiar, ¿sí?, a su mejor puerto. Ok. ¿Tenemos preguntas? ¿Esto? Sí, si quieres lo podemos leer Lo ahorita leemos, para final. es material que trae el Fer sobre las máscaras. Dice: en nuestro día a día conocemos personas que creemos gozan de éxito, reconocimiento profesional, se ven con mucha seguridad, confianza, y sin embargo en su interior se encuentran profundamente insatisfechas, ansiosas y o deprimidas. Proyectan una falsa apariencia de ser eficaces y felices, pero en su interior no existe este sentimiento. Ahí surge la pregunta: ¿qué es una máscara? Una máscara es una cobertura de la cara que quien la usa comunica una identidad diferente a la propia. En la vida cotidiana, los seres humanos utilizamos una cantidad de máscaras que responden a los diferentes roles que desempeñamos en la vida y que no siempre corresponde a lo que en realidad somos, sino más bien a la forma como queremos que nos vean. Detrás de una máscara encontramos un común denominador: el miedo. Usamos máscaras por miedo a expresarnos, miedo a ser juzgados, a ser reprobados, a no obtener la aprobación de los demás o a que no nos conozcan. Muchas personas usan una máscara de frialdad e indiferencia por miedo a parecer vulnerables frente a los demás. Eso era lo que me pasaba a mí. ¿A qué hora me era más débil? No. Otros usan la máscara del chiste como una manera de evitar intimar con los otros. Otros se refugian en la actitud hostil como una manera de sentirse seguros. Las máscaras nos dan una falsa seguridad y nos resistimos a quitárnoslas, aun cuando sentimos que sería bueno hacerlo. Protegidos por ellas, podemos vivir en una permanente soledad emocional, llena de secretos, de temor a ser descubiertos, a ser rechazados, juzgados, condenados o a hacer el ridículo. Sentimos miedo a quitarnos la máscara por varias razones. Nos da miedo la intimidad,
miedo a mostrar nuestro lado vulnerable, al lado oscuro. Por lo tanto, evitamos comunicarnos íntimamente. ¿Cuáles son las funciones de la máscara? La máscara se usa para agradar y atraer a los demás, para creer que así se evita que los demás vean mis debilidades, y también se utilizan en la búsqueda y aceptación de amor. Así que, señores, esto es algo muy común a lo que todos recurrimos. Fuera máscaras. Sí. Caballera contra máscara. Una lucha libre, ¿verdad? Qué chiste. Vamos a pasar aquí en la fase de preguntas. Dice Patricia, excelente programa. ¿Cómo superar o quitar los arquetipos que tenemos? Yo tengo, al igual que decía Carolina, la de jueza, y la verdad me está cansando. Ok, gracias por su comentario, Patricia. Si usted es la jueza, ¿sabe qué? Vaya empezando a darse cuenta cada pensamiento de crítica que tenga. Y cada vez que se dé cuenta usted de eso, simplemente busque un pensamiento contrario a lo que está pensando. Por ejemplo, usted está saliendo y mira, ay, este señor, qué feo está combinado, qué feo está vestido. Y en ese mismo instante, cuando se estén dando cuenta de que está criticando, está juzgando, trate de ver algo bueno en ese señor. Ok, tal vez está vestido feo, pero me estoy dando cuenta de que ese señor por lo menos va más contento y feliz, no va criticando como yo. Ok, entonces eso es por lo menos un pequeño elemento que va a empezar a hacer un gran efecto a largo plazo, pero empezar a hacer un cambio, ¿sí? Radical, de decir algo diferente cuando estoy juzgando. Y el punto es, todos los días, obsérvese continuamente. Tal vez en las noches puede escribir en un diario cuáles son los aspectos del día de hoy donde surgió la jueza, la controladora. ¿Y cómo se sintió? Uh-huh. ¿Qué beneficios cree usted que tiene eso? ¿Se salió con la suya? Es que esa es una cosa, Fer, según uno se sale con la suya. Es que al otro lo dejé parado, lo dejé callado. Ay, Dios mío, de verdad. Sí, pero ¿de qué le sirve? Qué engañados estamos, de verdad que sí. Cuando uno ya empieza a ser brutalmente honesto consigo mismo, Fer, es bien fácil darte cuenta de todos los juegos chucos en los que te metes mentalmente con la idea de, acá está descrito perfectamente en tu notita que acabo de leer. Por temor a ser descubiertos, a ser rechazados, juzgados, condenados o a hacer el ridículo. Imagínate. Todos tenemos esto. Sí, de verdad, plantéese usted, o alguna vez plantéese, Patricia, si la gente o la persona que tengo enfrente realmente escuchara el pensamiento. Levanta las cejas del perro. No les caeríamos muy bien. Sí, de lo que estoy pensando. Y yo se lo dijera. Estaríamos más solos que la una, ¿verdad? Seríamos non gratos por todos lados. Bien lo dice Ricardo Arjona en su canción El Problema. El problema no es lo que dices, el problema es lo que callas. Y eso mentira que lo callamos. Nuestro lenguaje corporal habla. Totalmente. Dice, les comparto, soy muy exigente, pues desde pequeña era hacer cualquier cosa en el momento, tener siempre la iniciativa, soy la mayor de las 5 mujeres. Entonces, en mi casa mi pareja no tiene voz para dar órdenes y no lo respetan nuestros hijos. Son 3, uno de 19, 3, 6, 7. No lo obedecen en nada y siempre he tenido que tomar el rol de ser la malvada amargada. Solo la de 13 está más pegada al papá. Como no la regaña ni le ha pegado nunca, pero cansa llevar la batuta siempre. Excelente este comentario que nos están compartiendo. Pero mira, Fer, ahí digo yo, ¿será que él no tiene voz para dar órdenes? ¿O bien será que usted... No, ¿o será que usted no lo deja? También lo siente tan débil que mejor usted se le monta encima y usted es la que pone la voz más fuerte para que le hagan caso. Pero es que también sucede, ¿sí? Cuando hay hombres o mamás que se acomodan y le dejan al otro la batuta para que sea el que se encargue de ejercer disciplina, sucede. Por ejemplo, pasa muy común también cuando hay una separación y un divorcio y la mamá es la que está con los chicos toda la semana y está regañando para que se levanten, para que desayunen temprano, para que no los deje el bus, para que hagan las tareas rápido,
Y el papá llega el sábado y, mijitos lindos, los voy a llevar al boliche, vamos a acampar. Entonces, el bueno es el papá y la otra es el ogro. Entonces, cuidado, porque ahí, justamente lo que hablamos acá, están asumiendo roles distintos. Uno de hijo debe de entender bien cuál es la diferencia, porque con el otro solo pasamos los buenos momentos. Aquí lo que sucede también es como una especie de un equilibrio entre compensación de personalidades, Carol. ¿Por qué? Porque lo que te contaba yo, si hay una persona que es chistosa, pero se va a una fiesta donde hay gente más chistosa, este cuate se va a quedar callado. En cambio aquí, tal vez su esposo podría tener voz y autoridad, pero si usted es la que más grita y la que habla más fuerte, pues tal vez él se va a quedar callado y se acomoda. O a usted le gustaría que él gritara tanto. O a veces también sucede de que hay hombres que le dicen, mira, vos arreglate con los niños, yo solo traigo el cheque y soy proveedor. Entonces también ahí no se vale, porque entre los dos deberían de ejercer un liderazgo funcional con los hijos, entre ambos, ¿sí? Entonces también que él asumiera un papel más protagónico con sus hijos. Hola, buenas tardes, bendiciones a todos en el programa. Soy la última de 3 hijos, 2 hermanos mayores hombres. Fui muy deseada por mi papá, él ya falleció y aún no me he casado. Siento que fracaso en cada relación de noviazgo. Soy muy nerviosa y miedosa. Un consejo. Ay, mi linda, pues usted tal vez era la princesita de papá. No sé si tal vez fue muy consentida, muy amada. Además tenía 2 hermanos mayores. Pareja de papá. Pues puede ser que haya hecho usted un vínculo muy fuerte con papá. Fue muy deseada por su papá. Quería tener una niña. Sí, yo le recomiendo de que en estos casos pues asista a terapia. Hay terapeutas que trabajamos, sí, habría que ver con muñequitos o en una constelación, ver cómo está papá, ella y el concepto de pareja y a ver cómo se mueven los representantes, pero sí. Hay sensación de como que es una niña, porque dice, me siento insegura, es la hijita de papá, muy nerviosa, miedosa. Cuando hay incesto energético, no es que usted haya tenido relaciones sexuales con su papá, pero energéticamente era la pareja de su papá. Fue tan deseada por él que él la pone, porque eso, cuando vino Joan Garriga, español, el constelador a Guatemala, hizo en ese taller de 3 días que dio, hizo ver que aquí como en Colombia le llamó a él poderosamente la atención lo que hay mucho de incesto emocional, energético emocional, de mujeres hijas ocupando el rol de pareja. Y a pesar de que estaba mamá viva, ¿o no? Sí. Wow, sí. Ocupando, entonces tienen relegada a la esposa y es la hija. Eso es un desorden en las constelaciones familiares. Ahí hay un desorden, ¿verdad? Enorme. Entonces por eso es que no me va bien en los noviazgos, como dice ella. Dice, a ver, súbale, por favor. No va a haber hombre hasta que se rompa la... Siento que fracaso en cada relación de noviazgo, porque ahí está papá interfiriendo, Fer. Yo creo que si ella puede ir contigo y le ayudas con una constelación o a romper esas creencias, creo que ella puede empezar a darse Hay un aspecto, permisos. Acuérdense, una niña no se puede casar. Claro, si la nena de papá. Y sigue siendo la niña de papá, ok. Dice, somos 3 hermanos, el mayor varón, soy la segunda, el tercero nació y duró 9 horas vivo y murió. Pasados 4 años nació mi hermana menor. En conclusión, siempre fuimos 3 hermanos. Escuchando la explicación, definitivamente a mí me dieron el rol de la hermana mayor. Mi madre a mí me exigía mucho, de hecho, de los 3 hermanos, soy la única que se graduó en la universidad. Siempre mi mamá me puso sobre ellos como la mayor y eso era evidente. Hay algo en mí que me está haciendo guerra porque siento que me hicieron ver como ley que al buscar alguna pareja debía ser mayor en edad que yo. Pasa que conocí a un chico que ha sido genial topármelo en la vida. Siento que podría llegar a quererlo, pero no me doy el permiso, aunque mi corazón diga sí, hazlo. Por la sencilla razón que es 2 años menor que yo. Físicamente se ve mayor que yo, pero en mi interior está siempre latente eso de que es menor que yo, y en mi familia y mi hogar siempre se dijo que en una relación el hombre debía ser mayor que la mujer. ¿Qué puedo hacer? Véngase a la clínica y en una sesión devuélvale las creencias de sus ancestros a quienes le corresponde. Le hacemos un Theta Healing y le quitamos esa creencia de mantenerse. Por Dios.
de que el hombre tiene que ser mayor que 2 mí. añitos, por amor de Dios, eso no es nada. ¿Sabe qué? Si 20 años no es nada, deja el tango. Eso importaba cuando uno estaba en la primaria y uno decía en cuarto, ay, a mí me gusta una de sexto, pues la de sexto está muy grandota, me saca una cabeza. Ahí sí importaba. Pero ahorita cuando ya estamos grandes, pues 2 añitos mayor o menor no importa. Por supuesto. O sea, no es nada. Que no. Mira cómo la está marcando esa idea y ahí sí, ella la está dominando ese arquetipo de ser la Me dio hermana. cosa y cuando dice con mi corazón me dice sí, hazlo. Así dice, aunque mi corazón diga sí, hazlo. Usted hágalo. Ella no se da permiso. Y Esas luz y el creencias, sano. Sí. porque no están ni pecando ni yendo en contra de la corriente y en el corazón además no se manda, Fer. Así es. O sea, no importa. Tal vez es el amor de su vida y usted lo va a tirar por la borda. Por 2 años. Sí, eso no es nada, por Dios. Consejos para lidiar con personas controladoras. Yo le diría, de mis frases que me gustaban a mí, porque se pone uno intolerante, intransigente, de verdad, es bien feito uno, por no decir horrible. Ámame cuando menos lo merezca. Será cuando más lo necesito. Porque en realidad, ojo para los que están lidiando con personas controladoras, lo que en el fondo estamos pidiendo y necesitando es que nos amen. Que lo pedimos de la forma equivocada, ya son otros 5 pesos, pero no hemos aprendido otra forma. Entonces, tiene que quererse dar cuenta uno que es un controlador y que eso no lo lleva a ninguna parte. Estarle usted restregando y diciéndole a la persona, sos un infeliz controlador, ya me harté, dame libertad, no confías, que celoso, bla, bla, déjame, yo tengo opinión, yo puedo saber qué es lo que quiero, que me conviene o que no. ¿No lo escucha uno? El controlador no escucha de esas porque solo tienes la razón. peticiones. Por supuesto. ¿Y tú qué te crees? Sí, en serio, pero la verdad, todos aquellos que han tenido que soportar personas controladoras como era yo, crean, lo que estamos pidiendo de manera equivocada es ámame. Ámame. Por eso ahí queda también esa frase. Ámame cuando menos lo necesito, cuando menos lo merezca. Ámame cuando menos lo merezca. Porque es cuando más será lo necesito. cuando más lo necesito. Y por otro lado también la gente que tiene mucho control, Carol, por dentro hay mucha ansiedad y hay mucho miedo. Por eso todo tiene que estar controlado, todo lo tengo que tener a mi vista, todo lo tengo que saber yo. Entonces también hay que tener un poquito de compasión con eso. Yo sí le diría, pues piden mucho cuando dicen hay consejos para cómo lidiar con personas que son controladoras. Pues yo le digo, pues mejor primero decidir y escoger bien antes de estar con alguien así, si es pareja, pero si es un papá yo les digo, o mamá yo les digo, pues lástima, ¿no? Mi más sentido pésame, porque sí necesita terapia, algo a ese nivel. Otra cosa, Fer, no es lo que los controladores hacemos o decimos, no es ahí toda la responsabilidad, es porque quienes conviven con nosotros necesitan a su lado gente como nosotros. No es lo que me hacen, es lo que yo permito. Sí. ¿Cómo están mis límites? Sobre todo en temas de pareja, límites? en temas de pareja. El problema es cuando ya viene tu papá o tu mamá son así. Pero es si difícil. Pero si tú estás empoderado, podés poner distancia, Fer. Podés poner distancia y no por eso faltarles el respeto, no honrarlos y no amarlos. Porque también conoces tus derechos. Y sabes que puedes amar profundamente a tus papás, pero necesitas estar separado. No duras toda la vida con tus papás. En realidad, el periodo de transición de estar con nuestros papás es muy cortito. La mayor parte del tiempo la vivimos fuera de la casa de papá y mamá. Entonces, si no me gusta cómo estoy con el manejo de la autoridad, respeto la ley, la autoridad, todo eso, busco terapia, sano, aprendo a poner límites, aprendo de amor propio, subo mi autoestima, en fin, autorregularme, todo lo que se pueda aprender para ser una mejor persona, Fer. Y entonces
Si es una pareja, pones límites. Si son papás, pones límites. Bueno, ¿tú qué estás creyendo? ¿Que tú me vas a venir a decir a mí? No seas insolente. Soy tu padre, soy tu madre. No se te olvide. Sí, no lo tengo muy presente. Eres mi papá, eres mi mamá. Pero yo también merezco respeto. Y tú no me estás respetando. Así que, como juntos no podemos, el hacerte independiente económicamente, Fer, Justo y necesario. a valértelas por ti mismo, pero a quedarte, tenés 25, 40, 50 años Y te y siguen seguís ayudando. viviendo en la casa de tu mamá o de tus papás. Y a veces te compran con dinero, ¿no? Te dan el dinero, pero se hace lo que yo digo. No hay dinero. Y te haces novio. No. Sí. Ay, nos vemos en Bon Voyage, Charlie Brown, and don't come back. En serio. Fer, para mí, de las cosas más preciadas que puede tener un ser humano es la libertad. Y no la libertad donde, libre hago lo que me dé la gana. No, es libertinaje. Libertad para que pueda existir eso en mi vida, ese derecho. La base de la libertad es la responsabilidad. Si yo me puedo hacer responsable de los resultados de mis acciones, puedo ser libre. Si voy cuando estoy metida en un clavo a ver quién me lo resuelve, de libre no tengo ni la de li, de bre, no. Entonces, si no podemos, se puede aprender, pero seamos honestos, reconozcamos, Fer, de los arquetipos que mencionaste, ¿de verdad necesito eso? Yo ya no necesito eso, Fer. Yo cada vez me doy más cuenta. En el caso de mi marido digo, Padre Celestial, todo lo que le tocó, de mis hijos, todo lo que les tocó de mi mamá, mi papá fue muchísimo menos, pero de mi mamá, todo lo que tuvieron que soportar, mis hermanos, mis hermanas. Fer, no. Pero cuando el amor es superior y ves que a pesar de era uno como era, te amaron, te van a amar más. Es lo que te digo, te haces más amable, y no de amabilidad, sino te conviertes en un ser más fácil de ser amado. Sos auténtica, genuina, Te van a amar natural, con más facilidad. transparente. Por supuesto. Que al principio les va a sonar así como, madre, tendrá fiebre, le pasó algo, que esta no es mi hermana, esta no es mi esposa, esta no es mi mamá, no es mi hija, ¿quién es esta? Es una nueva versión, y cada día tiene 24 horas, y cada hora, y cada minuto de cada hora es una nueva oportunidad que tenemos derecho a darnos si queremos cambiar. No más. Y es poquito a poco, miren, se va uno deshaciendo, porque no es deshacerse, es integrar, es aceptar, es sustituir el control por el amor, por la libertad, por el respeto, por la tolerancia, por la paciencia. Por todo eso se sustituye al juez, a la controladora, Fer. Y entonces mi amazona, que es algo con lo que yo nací, se vuelve una amazona más clara, más transparente, más auténtica, más plena, más, por supuesto. Luz. Entonces toda la fuerza positiva de mi amazonesco, porque yo aprovechaba mi fuerza para arrasar, cual aplanadora, de verdad. Entonces, caracoles, si yo pude, que tenía trave y rollo y medio por atender, todo el mundo puede ver. Yo soy solo una pequeña muestra de lo que la gente puede convertirse en cuando aprendes a responsabilizarte de. Hay una frase que me gustó mucho al leer tantas cosas para el día de hoy en este programa. Y a ver cómo te cala esta frase. A ver. ¿Con qué miedo aprendiste a ser valiente? ¿En qué miedo aprendiste a ser Qué linda, valiente? me encanta esa frase. ¿Sí? Piénsenla ustedes también allá en casa, en sus hogares. ¿Con qué miedo aprendieron a ser valientes? Si no pueden responder eso, significa que tienen todos sus miedos intactos ahí y no le han hecho ganas todavía a enfrentar esos dragones. Yo creo que si se supone que voy a vivir un poquitito más de 100 años, Fer, asumamos que 104 años y tengo 59, o sea, me faltan 45 años más de vida. Cuando me planteé, Carolina, ¿y así quieres vivir los 45 años que todavía te faltan? Y yo dije, no. Caramba, no.
hay una mejor Carolina aguardando dentro de mí, pero la que la va a ir a sacar de la catatumba donde la refugió soy yo. Porque yo ya vi a mi anciana, Fer. A mi Carolina de 90 años, yo ya la vi, yo ya conversé con ella. Ya ella me abrazó, ya ella me dijo al oído, suelta. ¿Y qué es lo que tengo que soltar? El control. Y esa mujer brillaba. Esa mujer era esbelta, con un tono de piel moreno, soy morena, pero morena jalando a bronceadito, con el pelo a la altura de los hombros, con las canas, vestida toda de blanco con una falda así hasta el tobillo, iba caminando descalza en la arena, el viento soplaba. Ver esa paz que tiene Carolina Alcázar del futuro, a los 90 años, Fer. No quiero esperar llegar a tener 90 para empezarla a experimentar, porque ya me pude ver y sé que ahorita me puedo convertir en una mujer más sabia, una mujer más suave, más auténtica, más plena, para que cuando llegue a los 90, pues con razón, sí se podía brillar, pero había que soltar todo lo que te aferraste, Carolina. Pero es que nos aferramos porque no sabemos de qué otra forma vivir. Manejar este miedo, No la ansiedad sabemos. o el vacío. Sí, entonces sí se puede. Yo les invito, les dejo una semillita en sus oídos del corazón. ¿Cómo la cultivan ustedes? Tiene que ver con la disposición que tengan en ser mejores personas. Trasciendan, vayan más allá de ustedes mismos. Evolucionen y conviértanse en la mejor versión de ustedes mismos, porque vale la pena y porque sí es posible. Y lo que se siente no tiene palabras, porque para todo lo demás hay tarjeta de crédito que aguanta. Pare de sufrir. Exacto. Así que muchísimas gracias, Fer, por haber estado hoy con nosotros. Yo quiero recordarles el teléfono de la clínica del licenciado Fernando Young. Es 23 36 73 99, repito, 23 36 73 99, y en Facebook encuéntrele como Fernando Young, Psicología Integrativa. Hasta una próxima oportunidad, Fer. Gracias, Caro. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.